buenas tardes, mi nombre es Raúl Jurado, esta es la materia química y hoy les voy a hablar sobre materiales sólidos. Para poder hablar sobre materiales sólidos, primero vamos a definir lo que es materia. Materia es todo aquello que nos rodea y que podemos caracterizar por sus dimensiones físicas. Todo aquello que nos rodea lo podemos definir como materia. Ahora definamos lo que es sólido. Sólido difiere del gas y del líquido porque posee volumen y forma definida. Recordemos que el gas, por ejemplo, es el hidrógeno, el oxígeno, el gas que utilizamos en la casa, el líquido es el agua que tomamos y ese tipo de cosas. La forma definida de un sólido debe relacionarse con el hecho de poseer unidades estructurales. Esto quiere decir que el sólido va a tener unidades estructurales, moleculares, físicas. No van a estar en movimiento libre como el gas y el líquido. Tiene posiciones definidas dentro de cristales del sólido. O sea, quiere decir que tiene rigidez y dureza. Esa es otra característica que tiene el sólido. Características de los sólidos. Los sólidos presentan una distribución regular de las partículas atómicas, iónicas o moleculares. Los objetos sólidos tienen una estructura cristalina. Los líquidos no tienen este tipo de estructura. Las moléculas de los líquidos están distribuidas regularmente. Como ya dijimos, los sólidos no poseen estas moléculas irregularmente, sino que están confinadas. Tipos de sólidos. Tenemos los cristalinos y los amorfos. Sólidos cristalinos es aquel en el que las unidades estructurales constituyentes se disponen según una configuración geométrica definida de la sustancia. Los amorfos no muestran un agrupamiento configuracional definido. A pesar de que tienen atributos sólidos como la rigidez y la dureza, no se consideran verdaderos sólidos por esta condición, porque no muestran un agrupamiento de la configuracional definido. Para ilustrar un poco, vamos a nombrar unos ejemplos de los sólidos. Los cristalinos. Podemos nombrar, por ejemplo, el hielo y el cloruro de sodio. Estos dos componentes que estamos nombrando funden a una temperatura constante y definida. Tenemos los sólidos amorfos, como por ejemplo el vidrio o el asfalto, lo hacen de un modo gradual a un intervalo de temperatura amplio. Cabe destacar que tenemos algunos sólidos amorfos que bajo ciertas condiciones adquieren características cristalinas. 3. Puntos de solidificación. Es la temperatura a la que el estado sólido y el estado líquido de una sustancia se encuentran en equilibrio. A esto le llamamos nosotros el punto de solidificación. Estos fenómenos se pueden explicar con la teoría molecular, que define a las moléculas de los sólidos como moléculas ordenadas y a la de los líquidos como desordenadas. Formas de los sólidos cristales. Se caracterizan por recibir formas regulares como cubos o prismas, debido al arreglo ordenado de las partículas que lo forman. Los átomos están distribuidos en posiciones regulares que se repiten de forma geométrica. Existe una ciencia que se encarga del estudio del crecimiento y la forma y la geometría de los cristales. A esta ciencia se le llama cristalografía. Entre los materiales sólidos, vamos a hablarles ahora sobre los metales. Tienen ciertas características, exhiben el ilustre brillante. Podemos ver que el oro, podemos ver que la plata son brillantes. Conducen el calor y la electricidad. Sabemos que los metales son los excelentes conductores, los mejores conductores que tenemos en el mundo. Son maleables, se pueden golpear para formar láminas delgadas. Podemos notar que el hierro, por ejemplo, lo venden en bobinas y se estiran formando láminas. Se pueden estirar para formar alambres. En otro punto de su composición podemos notar que los cables eléctricos dentro de su chaqueta plástica son alambres formados por cobre. Todos son sólidos a temperatura ambiente. Podemos ver que en la temperatura ambiente ellos son sólidos, a pesar de que son un poco flexibles o son blandos, pero son sólidos. Los no metales varían mucho en su apariencia.
Son malos conductores de calor y de electricidad. En los no metales están incluidos algunos gases. No pueden estirarse ni en hilo ni en forma de lámina. Y no tienen brillo metálico y no reflejan la luz como los metales. Muchas gracias por su atención y esto es todo por ahora.